de llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Y eso nadie lo adivina, si estás lejos o en la esquina, pero llegar nunca es el final. Deja huella quien camina, y eso es todo lo importante. Vas para adelante mientras no paras. Tú escoges, no pares, camina. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta vamos a un camino muy especial. Un camino que nuestro invitado, Eduardo Juárez, considera un canal de conocimiento, un canal en el que se transportaba nada menos que el saber de toda una época y durante siglos. Nos acompaña Eduardo Juárez. Eduardo Juárez es cronista del Real Sitio de San Ildefonso y también profesor tutor de nuestra universidad, de la UNED. Bienvenido. Hola, bien hallado. Y el canal del que vamos a hablar es el canal benedictino. Une conocimiento, une sabiduría, une también religión, algo muy importante durante muchos siglos, y además es un concepto, pues yo creo que creado por él. En el proceso de investigación de mi tesis doctoral, al comprender que la red de monasterios benedictinos, entre los siglos VII, VIII, incluso hasta el siglo XI, ya hasta que Venecia se convierte en un centro poderoso comercialmente hablando, es un camino que utilizan los religiosos, los benedictinos, para conectar el conocimiento de Oriente con el de Occidente. Conocemos varios caminos de transporte, de difusión del conocimiento. Uno de ellos es el camino del norte de África, que domina a los musulmanes y que a través de Al-Ándalus entra en Europa, a través de los grandes filósofos como Averroes, como Maimónides, como Ibn Sina. Pero en el norte existe también este tipo de idea, ¿no?, de interconectar células culturales, que al fin y al cabo es lo que son los monasterios. Y los benedictinos, con esa idiosincrasia tan especial que tiene la Orden de San Benito, pues conectan ese saber, ese mismo saber que trasladan por el norte de África a los árabes, lo transportan ellos desde Estambul, desde Constantinopla en este momento, lo transportan por toda Europa y difunden ese saber. Si hablamos de caminos y además de caminos de ida y vuelta, este canal benedictino sería uno, y además uno de grandísima importancia, como vamos a ver en los siguientes minutos. Hablamos de la Orden de San Benito, hablamos de Benito de Nursia y hablamos de cómo creó pues su regla de una manera diferente a lo que en la época había, y también, bueno, podemos decir hoy en día un eslogan, no está muy bien empleado quizá la palabra de ora et labora, es decir, reza y trabaja, que ha llegado hasta nuestros días, también a los monasterios benedictinos de hoy en día, porque los hay y muy importantes. Bueno, pues efectivamente, es decir, el proceso en sí de constitución de la Orden de San Benito, ese eslogan que estás diciendo, el ora et labora, lo que hace es dotar de sentido a una nueva idea de comunidad que aúna el trabajo, aúna el contacto con Dios, la religión, pero también el aprendizaje, la autosuficiencia, y también otorga a determinadas personas un medio de vida, un refugio. Eso es lo que es la Orden de San Benito. Da sentido a la vida cuando se produce la caída de las estructuras sociales en el paso de la Edad Antigua a la Edad Media. San Benito de Nursia es el patrón de Europa. Y cuando decimos que es el patrón de Europa es porque, y lo es por algo, porque precisamente él lo que logró es la evangelización cristiana de Europa y un poco la unificación con su orden, aunque él es italiano, y podemos explicar un poco cómo, porque no viajó demasiado. Sin embargo, sí, su orden viajó muchísimo, pero sin embargo, él creó algo y lo creó desde un sitio, porque estuvo muchísimos años, nada menos que en Montecassino, en la abadía de Montecassino. Bueno, pues sí, la verdad es que como todas estas cosas que triunfan al final, es difícil de explicarlo, ¿no?
A mí me gusta pensar que San Benito lo que hace es crear una identidad original. Hoy en día diríamos una marca, un método, un modo, un entorno operativo, diríamos desde un punto de vista informático, que triunfa. Es decir, da una opción a aquellas personas que quieren huir de la catástrofe del mundo antiguo que se desmorona. El cristianismo ofrece un objetivo, una salvación, pero él articula aquello creando comunidades religiosas. Este es el éxito de la regla de San Benito, porque en sí la regla no son más que un conjunto de normas. Lo importante es que son un conjunto de normas que constituyen una orden social dentro de un entorno protegido, que es el monasterio o el convento, que ya diferenciaremos luego, pero efectivamente el gran éxito es que este modelo es extrapolable a Montecassino, se puede aplicar en cualquier lugar de la Europa de aquel momento. Los religiosos van a tener una protección especial. No es fácil entrar en una abadía y matar a los hombres sagrados, a los monjes. Por tanto, da una seguridad, una protección, un sentido a la vida, sobre todo da un orden. Un orden basado precisamente en la regla de San Benito. Y esto es muy importante porque cuando también hoy hablamos de monasterios, por cierto, monasterios masculinos y femeninos, porque de los dos hay también ahora mismo, hablamos de la Confederación Benedictina, que es una palabra, lo de confederación, bastante moderna, o así lo parece, pero un poco es lo que ya eran casi desde el principio. Cómo trabajaban y cómo este conocimiento pasa de un sitio a otro. Ellos observaban una regla en todos los monasterios, eran independientes, pero sin embargo eran uno solo. Claro, ese es el secreto. De hecho, la regla, San Benito establece una regla, la regla se va a copiar en diferentes órdenes religiosas. Cada orden religiosa va a tener su propia regla, su propio estatuto, su propia norma. Al fin y al cabo, la regla no es más que esto, una norma. El éxito que conlleva la idea del monasterio de Montecassino y la idea de la orden benedictina es que, como tú decías, se convierte en un todo. Es decir, no hay 25, 30, 50, 200 monasterios benedictinos. Hay una orden de San Benito. Entonces, un monje que está en Montecassino se puede ir a Poblet, o se puede ir a las afueras de Londres, o se puede ir a París, puede ir a Constantinopla, puede estar en Colonia. Es decir, todos son hermanos, todos forman parte de la misma orden, practican la misma regla, hablan el mismo idioma, hablan latín, escriben de la misma manera, escriben con la escritura carolingia. Esa grafía que va a entrar, luego hablaremos si quieres, va a entrar en España a través del Camino de Santiago. Es una unidad, les hace formar parte a todos de todo lo mismo, de lo común. Por eso ese es un gran éxito lo que experimentan las órdenes religiosas. Y cómo casi desde una manera logística no nos meteremos tanto en lo que tiene de profundo en cuanto a la religión, pero es muy difícil, y estamos hablando del siglo VI después de Cristo, hay que ponerse en el momento y en las comunicaciones del momento, cómo se logra hacer una red tan importante. Ya no tanto la base de la regla, sino la infraestructura, que yo creo que es verdaderamente importantísima y con los medios del momento dificilísima. Bueno, pues la verdad es que es difícil de comprender. Yo creo que la base en sí es la ausencia de recursos. Es decir, cada monasterio debía ser autosuficiente. Debía tener una serie de capacidades, los monjes debían de producir todo lo que ellos necesitaban. Necesitaban producir un telar, fabricaban un telar. Necesitaban vidrio, hacían vidrio. Necesitaban trabajar metales para hacer una estructura, para levantar una iglesia, para construir una vidriera. Lo hacían ellos. Tenían plomeros, herreros, vidrieros. Todo eso, para ser autosuficientes, debían plasmar ese conocimiento en aquellos códices, en aquellos textos. Luego debían de saber escribir, debían de saber leer para poder transmitir ese conocimiento. Y a esto le sumas tú la capacidad de autosuficiencia que necesitan, porque son comunidades cerradas en el fondo, son como células cerradas, pero también son una unidad, como estamos diciendo. Entonces, cuando un monasterio benedictino precisa del conocimiento del vidrio para cerrar las ventanas de su abadía, van a pedir ayuda a otro monasterio, que a lo mejor está a 300 kilómetros. Van a venir. Ese es el camino, la autosuficiencia compartida, por decirlo así. Este camino, este canal creado pues a fuerza, supongo, de mucho trabajo y además de movimiento, porque todo esto lo que también da sensación es, en un momento de caminos difíciles, de movimiento para transportar la idea y para transportar la regla. De alguna manera, hoy es muy fácil porque ya vemos que las ideas se transportan pues enseguida porque tenemos los aparatos y la tecnología. Pero, ¿y en aquel momento? Él mandaba
de alguna manera, emisarios, mandaba monjes que iban por toda Europa y hasta Constantinopla. En ese camino y en ese peregrinar iba creando distintos monasterios, él, y luego, por supuesto, cuando él ya no estaba, todo ese proceso de consolidación. Bueno, el proceso que tú estás diciendo, efectivamente, es muy complicado de comprender. Hoy en día tenemos la red, ¿no?, que nos permite comunicarnos con todos a gran velocidad, pero al fin y al cabo de lo que estamos hablando, el canal benedictino es una red de conocimiento. Entonces, la red de conocimiento en este caso se plasmaba en material escriptorio. Hemos citado que escribían de la misma manera, utilizaban la grafía carolingia o carolina, que se llama en España a partir del siglo XII y siglo XI. Efectivamente, solo plasmaban en textos escritos, textos en pergamino, en códices. Esos códices se hacían multicopias de ellos y esas copias se distribuían. Esa es la manera que tienen ellos de transportar. Multicopias a mano. Claro, amanuenses eran unos fenómenos. Es decir, tú piensas siempre, por ejemplo, en la genial novela de Umberto Eco, que está centrada en el siglo XIV, finales del XIV, principios del XV. Ahí tenemos un escriptorio en donde aparecen los monjes escribiendo y miniando y haciendo copias constantes del conocimiento. Es decir, no es una creatividad lo que hay allí. Allí no hay una creatividad, allí no hay grandes sabios, hay casos muy concretos, por ejemplo, de benedictinos que crean algo, que crean un conocimiento que luego distribuyen, como por ejemplo el famoso Teófilo Presbítero. Teófilo Presbítero es un alias de un benedictino que no sabemos muy bien quién es, que se dedica a hacer un compendio de todo el conocimiento científico de su época. Estamos hablando de principios del siglo XII. Este es uno de los manuales que se crean y se distribuyen por todos los monasterios. Bueno, el historiador alemán Erhard Reise cree que corresponde con un monje muy famoso, de origen alemán, que es Roger de Helmarhausen, que recibe su conocimiento en Constantinopla y lo va distribuyendo por Colonia, norte de Italia, viaja a Monte Cassino, luego sube hasta Francia y acaba muriendo otra vez en Colonia. Entonces, piensa que los benedictinos viajan por naturaleza, no están asociados a un centro. Tú te puedes ordenar en un centro, pero luego viajas, porque la propia naturaleza te dice viaja, transmite tu conocimiento. Este es el canal benedictino, esta es la idea, viajar, movernos. He aprendido metalurgia en el norte de Hungría, pues voy a llevarla y voy a enseñar a mis hermanos de Poblet, en Cataluña, les voy a enseñar a trabajar los metales. Desde luego, la orden benedictina tiene rápidamente muchísimos monasterios por toda Europa, también hasta Constantinopla. Luego veremos que, claro, muchos siglos después ha saltado a América y ha saltado a demasiados y a muchos sitios. Quiero decir que esto ha seguido, porque ahora mismo hay muchísimas abadías, prioratos, monasterios, todavía hoy. Pero en ese momento sufre distintas transformaciones. Todos hemos oído hablar del Cluny como algo muy importante, después del Cister. A mí me gustaría dar un pequeño salto y ver cómo esas reformas tuvieron lugar pues cuando se pensaba que la regla se había de alguna manera aflojado o que había que darle otra vuelta, una vuelta de tuerca importante para volver a retomar lo que era el principio de Benito de Nursia. Bueno, indudablemente, ¿no? Es decir, estamos hablando de un proceso de vida de una orden religiosa extensísimo. Estamos hablando del siglo V, siglo VI, y estamos hablando hasta el siglo XIV, siglo XV, sin contar con lo que ocurre ahora con la Orden de San Benito, que sigue existiendo y sigue siendo una de las más importantes, la primera y una de las más importantes. Evidentemente, puede ser una relajación, también pueden ser los procesos heréticos. No hay que olvidarse, por ejemplo, de principios del siglo XII, principios del siglo XIII, con la aparición de los albigenses y los cátaros, en el siglo XIV, con la llegada del aristotelismo al cristianismo, ¿no? También un poco reacción de aquel relativismo filosófico que predican los musulmanes, que predica Averroes, que predica Maimónides y que va a captar a Tomás de Aquino, ¿no? Y que van a provocar efectivamente la aparición de los franciscanos, una nueva idea de orden, la orden mendicante, no dedicada al conocimiento, sino dedicada a la transmisión del conocimiento de Jesús, de la verdad de Jesús, pero también a vivir en la pobreza y ayudar a la gente. Es decir, el cristianismo evoluciona y como tal, la Orden de San Benito debe de hacerlo. Cluny, una reacción clarísima al final de la Alta Edad Media, con la aparición del Reino de Castilla durante el reinado de Fernando I y luego de su hijo, de Alfonso VI, ¿no? Esa penetración de Cluny a través del Camino de Santiago, que es como una especie de virus, digamos, benigno, que va cambiando los monasterios benedictinos, los va pintando de negro y va entrando una nueva realidad, la unidad del cristianismo que pretendía Carlomagno, que llega en este momento, ¿no?
con la transmisión de una nueva forma de escribir, de una forma nueva de hablar, una vuelta de tuerca del cristianismo, o la llegada del císter, es decir, la politización de la orden religiosa frente a un momento de gran división en los reinos cristianos de Europa y de expansión, la aparición ya por fin de los turcos al este que están amenazando la unidad del cristianismo. Eso también se traduce en un intento de unificación de la gran orden del cristianismo, que es la Orden de San Benito. La Orden de San Benito, con su hábito negro, los monjes negros, bueno, excepto los trapenses, que también son benedictinos, por supuesto, y que llevaban un hábito blanco, quizá pues después de esta reforma para un poco ver la evolución o el cambio, o lo que había significado esta vuelta de tuerca. Y también para diferenciarse de dominicos asociados a la Inquisición y luego posteriormente, ya en el siglo XVI, con la aparición de los jesuitas, que van vestidos de negro, ¿no? Entonces también es un poco el reflejar la marca, ¿no? Es decir, yo soy benedictino, tengo este aspecto. No me confundas con estos otros que se dedican más a la política, se dedican más a la pureza de la religión. Yo me dedico a lo que es la religión, a la vida en comunidad, a la transmisión del mensaje de Jesús, ¿no? En ese punto de vista, efectivamente, la Orden de San Benito va a tener esos aspectos y esos colores nos sirven para diferenciarnos a unos de otros, ¿no? Al principio de este programa se hablaba de la diferencia, hemos dicho que un poco más adelante, entre monasterio, entre convento, pero a mí no se me olvida, porque en general cuando hablamos de los benedictinos hablamos de monasterios, además de grandes monasterios. Sí, bueno, asociados a grandes tenencias territoriales, ¿no? Quizás eso es un poco lo que empuja la reforma de Cluny, ¿no? La aparición de las grandes abadías asociadas a señoríos de abadengo, grandes territorios. Los monasterios, a medida que se va complicando la vida política de los reinos medievales, los monasterios van a ir perdiendo esta fuerza. Van a tener menos importancia, quizás desde el punto de vista territorial, van a ir perdiendo su territorio, van a ir perdiendo su poder. Los monasterios, para diferenciarlos de los conventos, que es lo que te he prometido que iba a explicar, los monasterios son comunidades religiosas extramuros. Eso es un monasterio. La gente suele asociar al monasterio monjes, convento, chicas. No es cierto. Hay monasterios de chicos y monasterios de chicas. Hay conventos de chicos y conventos de chicas. La diferencia entre un monasterio y un convento es que el monasterio está en el exterior, fuera de la ciudad. Cuando se pierde esa seguridad que ofrece el señorío de abadengo, los monjes y las monjas van a buscar el refugio de la ciudad, de los muros de la ciudad. Un convento es un monasterio trasladado dentro de una ciudad. Madrid tiene muchísimos. Monasterios importantísimos en España, como Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos, el monasterio de Montserrat, el monasterio de Leire en Navarra o el de Poblet también en Cataluña, que tuvo muchos monasterios benedictinos. En cualquier caso, en nuestro país muy importantes y muy importantes de cara a la cultura también. Claro, los que has dicho son vitales. Además, has dicho cada uno en uno de los territorios básicos de los reinos cristianos de la península ibérica. Indudablemente nunca perdieron esta idea de centro cultural, de centro de difusión de la cultura. Más que de difusión, de centro de concentración de la cultura. Hay que tener en cuenta que son garantes de un conocimiento, el conocimiento cristiano. No es un conocimiento global, es un conocimiento global dentro del mundo cristiano, no global a nivel europeo, a nivel mundial. Pero sí son garantes de ese conocimiento, lo atesoran, lo protegen, lo transmiten, copian y lo enseñan a los nuevos monjes y en los nuevos monasterios. En cada uno de los grandes territorios cristianos de la península ibérica va a haber uno de estos monasterios importantes, porque son el foco, el inicio, es la célula central de esta red de conocimiento global, europea, cristiana, que es el canal benedictino. También se ha dicho que a través del Camino de Santiago, y hablamos nuevamente de España, los benedictinos trajeron muchas cosas, pero nada menos que la unificación en cuanto a la manera de escribir. Esto para la cultura es importantísimo porque supongo que no todo el mundo podría saber de todo. Cuando se unifica la escritura, se unifica también el conocimiento. Bueno, efectivamente, pero además ten en cuenta una cosa, y es que la desaparición del mundo romano había provocado que se particularizase no la forma de escribir, la forma de hablar. Nacen los romances, nacen diferentes idiomas, que esto provoca una evolución cultural y provoca la separación, la imposibilidad de unificar ese mundo cristiano. Esos seres humanos que creen en el mismo Dios hablan en diferentes idiomas. El intento de crear una unidad gráfica, que la primera vez que se había conseguido había sido durante el Imperio Romano con la letra común nueva, se va a volver a lograr en los siglos X,
XI y hasta el XII en la península ibérica con respecto a Europa, que es la escritura carolina. Desde el punto de vista patrio nuestro, es un poco una catástrofe porque se pierde una forma de escribir propia, que es la escritura visigótica. Pero claro, era algo que nos aislaba del conjunto de Europa. En un mundo europeizado, de unidad como el que vivimos ahora, el pensar que la manera de escribir imposibilitaba la conexión de conocimientos entre la península ibérica y los territorios europeos es algo terrible, es dramático, ¿no? También los benedictinos y otras órdenes religiosas, no solamente los benedictinos, fueron siendo de alguna manera prohibidos en muchos lugares de Europa y sobre todo en algunas cortes también, porque en este caminar de la cultura pues también llevaban y traían no solo conocimiento, sino también datos. Ya tuvimos otro programa en el que hablamos de los espías. De alguna manera también el mundo de los religiosos llevaba este mundo, si no del espionaje, sí de lo secreto. Sinceramente, esta libertad de movimientos que permite el canal benedictino es un camino perfecto para la transmisión de conocimiento secreto, para la penetración en un territorio enemigo, envías a un falso benedictino que va a servir de informador. Desde ese punto de vista, en efecto, las redes de espionaje se crean, por ejemplo, durante la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Ese flujo, el canal benedictino, queda interrumpido. Hay reyes en Inglaterra que prohíben taxativamente que circulen monjes de Francia a Inglaterra, especialmente benedictinos. Además, les prohíben de forma clara y evidente que haya monjes en las costas, en las islas del canal, en aquellos lugares donde hay acantonamientos de tropas, pero también hay otro caso que no hemos comentado, en el cual se prohíbe o se censura la aparición de estos monjes. Y es cuando traen ideas nuevas, es decir, no solo el secreto en sí, sino nuevas formas de pensar, nuevas formas de concebir, nuevas formas de cristianismo, nuevas formas de comportamiento. El caso más claro es durante el reinado de Alfonso VI, la penetración de lo francés, de la escritura carolingia, supone el fin de una época, el fin de una edad, el fin de algo propiamente hispano. Y esto va a conducir, evidentemente, a una reacción contra ello, que a mí me gusta personificarla en el mito del Cid Campeador. El Cid Campeador demuestra una reacción de lo auténticamente español contra aquello que viene de fuera, aquello que trae la Orden de San Benito, aquello que trae Cluny, que está representado en la figura del rey Alfonso VI, ni más que leer los romances. ¿Y el poder? ¿Hasta qué punto y en un momento de la historia, además de la transmisión de la cultura y del conocimiento, tenían los benedictinos el poder de lo que es tener la sabiduría en sus monasterios, dentro? Bueno, el conocimiento es el poder siempre. Ellos eran capaces de construir, de urbanizar, de trabajar los metales, trabajar el vidrio, trabajar el campo, conocían las semillas, conocían los procedimientos para urbanizar un bosque, para establecer una comunidad, para que fuese autosuficiente. Ese poder, el poder del establecimiento, de crear una infraestructura humana, les daba una preeminencia evidente en aquella época, de ahí su extensión. Los reyes les encantaba que ellos estuvieran en sus reinos. ¿Por qué? Porque permitían la humanización y la socialización de territorios que estaban incultos. También hay que decir que varios papas fueron benedictinos y esto también significaba poder, sobre todo, no quizá al principio del siglo VI, pero sí mucho después, en el que el cristianismo también dominaba Europa. Claro, efectivamente. Además es el lazo de unión en el proceso de las pequeñas unidades político-sociales de la Alta Edad Media a los grandes reinos y el nacimiento de las nacionalidades a finales de la Edad Media, ¿no? Desde ese punto de vista, qué mejor vehículo para explicar ese nexo de unión entre lo que fuimos y lo que somos que supone la Orden de San Benito. Indudablemente, este poder, que se alcanza desde un punto de vista muy humilde, les llega al papado, pero no solo a ellos, también otras órdenes aspirarán a esto. Pero claro, la Orden de San Benito siempre será la primera. Acercarse hoy en día, y hemos dado un salto amplio ya para acabar, pues al monasterio de Montserrat o al de Leire o al de Poblet o al de Santo Domingo de Silos, que hemos nombrado, por supuesto, también en Europa. Pero acercarse a estos monasterios nos invita a saber lo que fue la Orden de San Benito y lo que de ella queda hoy en día. Bueno, pues es difícil.
hoy en día efectivamente pueden significar un reducto de justo lo contrario, más que un lugar de sabiduría, hoy es un lugar de escapatoria. Somos todos células de conocimiento, pero hemos perdido esa esencia que tenía el mundo, el canal benedictino, de compartir aquel conocimiento libremente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo Juárez. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.